tema es colecta, ya lo mencionaron, colecta de genotipos de los géneros Polianthes, Manfreda y Progniantes y la identificación de sus híbridos intergenéricos e interespecíficos por marcadores AFLPs. Bueno, ya hablando del género Polianthes, que cuando empezamos a hacer esta parte de mejoramiento genético era el que más nos interesaba. Es una planta endémica de México, que pertenece a la familia, su familia Gaboidea, antes familia Gabace. El número de especies ha ido evolucionando y según los criterios ha ido variando. Sin embargo, bueno, de estas 14, 15 especies, variedades o cultivares, principalmente de la silvestre, les puedo comentar que son poco conocidas. La única que es muy conocida a nivel mundial es la variedad comercial Polianthes tuberosa, en sus variedades simples y dobles. Tiene un uso principalmente ornamental, conocida mundialmente por su uso ornamental, aunque también tiene un uso principal en la perfumería. En otros países es muy apreciada sus fragancias para hacer diferentes mezclas de perfumes, pero también cuenta con muchos metabolitos de interés, algunas sustancias interesantes, tanto en sus flores como en sus cormos, que aquí hay algunas literaturas que lo mencionan, que tienen un gran potencial, tanto en la industria de la perfumería también, otra obviamente, pero también en el área agrícola, ¿no? Con diferentes funciones, como bactericidas, fungicidas, insecticidas. Entonces es una planta, como muchas nativas que ya han estado presentando, con gran interés para diferentes propósitos. Este es un documento del 73 de Emily Trueblood, que rescata del Códice Florentino, que lo hizo Fray Bernardino de Sahagún. Al llegar los españoles a México, los frailes se dieron, además de evangelizar, se dieron la tarea de documentar muchas cosas, entre ellas las plantas que se utilizaban por los nativos mexicanos. Y aquí está el reporte de cómo utilizaban los aztecas, el centro del país, al nardo como una especie ceremonial y ornamental. Este es otro documento también de Susan Berhock del 78, donde también habla de Progniantes y Manfreda como especies no tanto ornamentales, pero sí con un uso interesante por sus compuestos de los cormos, se utilizaban como detergentes. Y bueno, por ahí existen algunos otros usos interesantes de estos cormos. Bueno, lo interesante de estos es que Manfreda, Progniantes y Polianthes son los tres únicos géneros herbáceos que pertenecen a la subfamilia Gaboidea. Los demás son la típica Agavacea, arrocetada de hojas gruesas, carnosas, cubiertas cerosas también prominentes. Y sin embargo, estos tres, por diferentes estudios, principalmente moleculares, pues ha concluido que pertenecen a esta subfamilia. En el caso del género Progniantes es totalmente nativa de México. Aquí hay unos ejemplos de sus flores muy llamativas. El escapo por lo regular es muy grande, hojas de 2 a 3 hojas por planta. El escapo puede medir hasta 3 metros. De repente las flores solamente se ubican en la parte superior, son muy llamativas, pero se encuentran principalmente en la parte superior. Castro menciona que es una sola especie, la propone en este documento como Progniantes mexicana, y esta es su área de distribución según la Conabio, principalmente en el occidente del país. En el caso de Manfreda, algunos tipos son muy llamativos en sus hojas moteadas con algunos otros pigmentos muy interesantes y formas muy extrañas que pueden llamar la atención desde el punto de vista ornamental, ya sin ningún trabajo. Sin embargo, sus flores también necesitan un poquito de trabajo, no son tan llamativas, también son escapos muy grandes y las flores de repente tienen aromas no muy agradables desde el punto de vista de sus esencias, pero también tienen algunos colores interesantes. En este caso también hay discrepancia en cuanto al número de especies, pero de las 28 o 30 que se reportan en la literatura, más del 80% pertenecen a México,
pero este género tiene una mayor distribución a toda norte-sur de Estados Unidos y llega hasta Nicaragua, algunos reportes. Les decía, el género Polianthes era el que de inicio nos interesaba más como planta endémica. Nosotros ya empezamos a hacer algunos trabajos de mejoramiento que algunos ya los hemos presentado en otras oportunidades, sobre todo porque en la literatura y a nivel comercial se reporta que solamente existen variedades de color blanca. Entonces, con esta diversidad de colores de flores, nosotros pretendimos hacer cruzamientos para integrar estos colores y generar nuevas variedades y alternativas para los productores. Ya con los trabajos que se fueron haciendo, pues también notamos que algunas de estas especies están en peligro de extinción y con algún proyecto, de hecho, este trabajo que les presento es parte de otro proyecto un poquito más grande, donde queríamos generar estrategias de conservación de las especies silvestres, dado que algunas de ellas están en peligro de extinción. Entonces, para ello generamos algunos protocolos de micropropagación, estudiamos sus compuestos volátiles y teníamos la duda, ¿no? De que de repente nosotros en el mejoramiento no nos impidió el número de individuos que colectábamos, por supuesto, pero también que no necesariamente se adaptaban a condiciones de invernadero las especies que colectábamos. Entonces, de manera sencilla, sugeríamos que también podría ser el suelo, el factor suelo, que no estuviéramos dándole las condiciones adecuadas a las plantas, y entonces por eso teníamos esta necesidad también de estudiar las condiciones del suelo en las que se desarrollan. Previamente, pues ya habíamos hecho todo un programa de colectas, donde pudimos, obviamente, según el recurso, y hicimos algunos estudios de variación con marcadores moleculares, hicimos los estudios de cruzamientos entre especies, entre diferentes individuos silvestres y comerciales, para ver la compatibilidad, algunos estudios cromosómicos, y presumíamos, al ser cruzamientos intergenéricos e interespecíficos, que iba a ser necesario el rescate de embriones in vitro. Aunque hicimos los protocolos, no fue necesario. Bueno, ya para motivos de este trabajo, pues nada más volvimos tras nuestros pasos y colectamos el suelo donde teníamos ya algunos puntos de colecta establecidos. Cuando hicimos la revisión bibliográfica del género, pues obviamente no les mostré el mapa al inicio, pero Polianthes tiene una distribución también principalmente en el occidente de México, pero también se va hasta Oaxaca y llega hasta Sonora y Tamaulipas. Entonces tiene una distribución un poquito mayor que Polianthes, pero muy similar, y obviamente menor que Manfreda. Entonces nos fuimos tras nuestros pasos porque hicimos previamente una revisión, teníamos más de 150 puntos de colecta con base en los estudios de herbarios y de consultas bibliográficas, y sin embargo a la hora de volver a las colectas de plantas, pues encontramos solamente unos cuantos, todo por la pérdida del hábitat de estas especies. Pero bueno, volvimos a hacer las colectas de algunos otros ejemplares y de tomar las muestras de suelo a una profundidad no mayor de 30 a 40 centímetros, que es donde se encuentra la mayor cantidad de las raíces de estas plantas. Respecto a los marcadores que utilizamos para la identificación, son marcadores AFLPs, que son muy convenientes cuando no se tiene información, otro tipo de marcadores, son marcadores semiarbitrarios, que no se tiene información sobre estos géneros, que ese es el caso. Entonces, nosotros usamos como material vegetal algunos híbridos intergenéricos e interespecíficos. Seguimos un protocolo de extracción basado en CETAT, con este autor, Sagaimarov, algunas adaptaciones para la especie. Y luego seguimos el protocolo de voz para el análisis de marcadores, obviamente una corte enzimático del DNA y dos amplificaciones con iniciadores que se adaptan a las regiones de corte para hacer después una electroforesis y separación de los fragmentos, para la separación de los fragmentos y una tinción de los mismos con nitrato de plata. Ya el análisis de los fragmentos, existe infinidad de softwares, pero nosotros utilizamos uno muy común en la literatura, el NetSys, utilizando una matriz binaria de la captura de los fragmentos. Ya para los resultados que obtuvimos, primero esto viene en el documento que se publicó con el INTA. Les gusta a estas plantas crecer en este tipo de ambientes, en las pendientes y entre las rocas. Supongo que es para evitar que sean
alcanzados por los depredadores, pero también podemos encontrarlos en diferentes condiciones, como en este caso en Lagos de Moreno, Jalisco, donde están cerca de la carretera y cerca ya de muchas casas, donde en realidad son poblaciones muy pequeñitas y bueno, ya están en riesgo porque pues ya aquí sigue creciendo la mancha urbana. Este caso es muy peculiar porque está cerca de Huauchinango, en un camino rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco. Y esta es una cancha de básquetbol que está a las afueras del pueblo y es la orilla de la carretera y aquí entre el pasto pues no se logra ver nada. Y este es el ejemplar que podemos, si buscamos con cuidado, podemos encontrar cientos, si no es que miles de hojitas individuales que son plantas individuales de este genotipo de Polianthes de Pringle, no, Polianthes platifila, perdón, pero no se ven en el pasto. Y ahí podemos encontrar en este espacio como de 2.000 metros, podemos encontrar miles de estos ejemplares. Sin embargo, ya en otros años que fuimos a colectar, por el reencarpetado de la carretera que está a un lado, pues cubrieron totalmente con asfalto. Entonces ya se perdió esa población. Aquí hay otras características de los ejemplares que hemos ido colectando, desde los ejemplares silvestres, el tamaño de los cormos, en el caso de Manfreda y de Progniantes son muy grandes, pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, sobre todo si consideramos sus raíces contráctiles, hasta tan pequeñitos como 3, 4 centímetros en el caso de Platifila, que lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cuando hicimos el análisis de suelo, teníamos esta incertidumbre de que tal vez nosotros no estábamos adaptándolos de manera adecuada y puede ser un factor tan sencillo como el suelo. Sin embargo, no encontramos mucha variación. Por ejemplo, en el caso de la textura, por lo regular encontramos mucha similitud con la textura del suelo en las diferentes zonas de colecta. En algunos casos hubo un alto contenido de materia orgánica, pero por lo regular se desarrollan bajo condiciones de bajo contenido de materia orgánica y pHs ligeramente ácidos. Entonces, aunque pensábamos que podría ser eso un factor importante, no hubo muchas diferencias en los sitios que colectamos, que finalmente fueron alrededor de 14, principalmente en el estado de Jalisco, pero también logramos hacer algunas colectas, obviamente de tuberosa doble, que fueron en Morelos, también colectamos en Tlaxcala y en algunos casos en Colima, pero principalmente nos abocamos mucho a las zonas de colecta que conocíamos muy bien y que estaban próximas al occidente, donde hay una gran población de Polianthes. Esto es después de algunas semanas de hacer cruzamientos, ya podemos tener algunas cápsulas que pretendíamos hacer un rescate de embriones, pero no fue necesario. Logramos obtener semillas a partir de los cruzamientos, que también no fue necesario porque germinaban con un alto porcentaje. Aquí el único impedimento que tuvimos es que pues, los bulbos tardan bastante tiempo en crecer, por lo regular hasta el tercer año empezaban a florecer, y por eso la necesidad, porque como esto es dinámico, tenemos que ir haciendo nuevos cruzamientos, ir caracterizando, y al no tener un marcador morfológico adecuado para seleccionar en etapas tempranas, pues estaba la necesidad, ¿no?, de saber si eran o no híbridos de manera rápida. Entonces por eso queríamos detectarlos por marcadores moleculares. Solamente algunos casos, estos son el comparativo de algunas cruzas y este cruzamiento muy interesante que desde el primer año empezó a florecer, muy vigoroso. Ya de los marcadores, creo que ya no sé si me queda tiempo, ya de los marcadores, les comento rápidamente, tuvimos de 6 combinaciones que probamos de iniciadores, tuvimos algún número considerable de fragmentos que concuerda con lo que menciona Voss en cuanto al número de fragmentos que se pueden obtener y un porcentaje de polimorfismo alto. Y pues queda de esperarse porque es lo que tratamos de encontrar cuando hacemos este tipo de cruzamientos intergenéricos e interespecíficos, generar variabilidad que después nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Pero obviamente hay que seleccionar. Entonces, fueron útiles en sí los marcadores para la detección de los híbridos. En general, en el género Polianthes y Manfrede Progniantes, pocos se han utilizado marcadores moleculares, excepto los trabajos de Guiarte y Gil Vega, que lo utilizan nada más para ver las relaciones filogenéticas de su familia Agaboidea. Nosotros ya posteriormente utilizamos marcadores AFLPs para la detección de híbridos, en el caso de agaves, y también utilizamos en el género Polianthes, principalmente las silvestres, para ver la variación genética dentro y entre las poblaciones. Este es el resultado. Aquí están
los progenitores tuberosa y howardi, específicos, y aquí provenientes mexicana y provenientes geminiflora, y aquí están sus respectivos híbridos. Entonces, al hacer el análisis de coordenadas principales con los datos moleculares, encontramos un agrupamiento, una tendencia a agruparse entre los diferentes tipos de híbridos, lo cual pues, nos indica que la tecnología empleada es útil para discernir, pues para poder separar entre los tipos de híbridos y confirmar el estatus híbrido de los mismos. Ya posteriormente, pues aquí pueden ver ya algunos de los híbridos floreciendo. Este es el progenitor receptor de polen femenino, platifila, que por lo regular es un escapo muy pequeño, no mayor a 30 centímetros, y de una sola hoja. Les mostré la diapositiva de atrás, y este es el resultado de la cruza con progniantes, que les comentaba que son escapos muy grandes. Aquí tenemos un tamaño casi de 1 metro y flores abundantes, y de color diferente al blanco, que es el caso de platifila. Aquí está otro caso de Polianthes tuberosa con Polianthes howardi. La planta fue muy vigorosa, los tallos todavía no logran ser tan vigorosos como el caso de tuberosa, y sin embargo el número de flores sí es abundante, y es una planta que muy promisoria, sobre todo porque se reproduce fácilmente. Más adelante ya logramos, o sea, el problema de la identificación de híbridos pasó un poquito del tiempo, y un estudiante logró hacer alguna caracterización interesante. Solamente se les muestro algunas de las variantes de color y las formas de hoja, que dio cabida a algunas propuestas ya para ir seleccionando algunas plantas, no necesariamente de corte, porque todavía no tenemos el número suficiente de algunos de los híbridos para hacer las pruebas post cosecha, pero sí de maceta por el vigor y sobre todo por las características de sus hojas lustrosas y de sus flores llamativas, sobre todo distintas al blanco. Les indico que por lo regular los cruzamientos donde intervino una planta de color blanco y otra de cualquier color, se perdió el color blanco. El carácter de flores múltiples, que es el característico de Polianthes tuberosa doble, se pierde por lo regular. Muy pocas flores permanecieron con más de una sección. Ernesto, discúlpanos, si podés ir redondeando, te Sí, agradecemos. ya Ah, llego a conclusiones. perdón, perdón. Sí, ya terminé. De hecho, nada más era para mostrar los híbridos. Entonces, finalmente, para propósitos del trabajo que se presentó en el libro, confirmamos que la técnica de marcadores AFLPs fue útil para discernir e identificar los híbridos intergenéricos interespecíficos propuestos, aunque pues la recomendación es confirmar el estatus por caracteres morfológicos. Por eso la intención de mostrarles las últimas diapositivas. Hubo algunas combinaciones consideradas más útiles para el tipo de cruzamientos intergenéricos o interespecíficos, pero en general las 6 combinaciones fueron útiles. Y bueno, lo del análisis de suelos, que no fue no hubo mucha variación que nos indicara que pudiera afectar la adaptación de las colectas. Bueno, eso es todo.